A Josep Talleda, los habitantes de San Hilary, en Cataluña, España, lo consideraban una persona muy servicial. Por eso, nadie sospechó de él cuando se halló el cadáver de la niña Montserrat Ávila, de tan solo 14 años. La verdad recién se destapó 20 años después. Sí, es mi Monse, se desgarró en un grito Carmen Ávila cuando el policía levantó la manta que cubría el cadáver de la niña, encontrada a la vera del camino a solo 1 kilómetro de la ciudad. Eran poco más de las 11 de la mañana del domingo 12 de julio de 1987. Más temprano, a las 6:30, 2 cazadores que se adentraron en el bosque habían encontrado el cuerpo de la chica. A primera vista, se notaba que su muerte no era un accidente, que ningún auto o camión la había atropellado. Tenía una herida limpia en el lado derecho de la cabeza. Lamentablemente, había sido asesinada. En el pueblo ya había corrido la voz que faltaba una niña, la Monse, como todos la llamaban, una de los 9 hijos de la familia de un camionero y una empleada doméstica. Cuando llegó la policía, la señora de la casa quedó paralizada, tanto que su hija mayor, Carmen, debió ofrecerse a acompañar al policía para ver si la muerta era su hermana. Estaba por subir al automóvil policial cuando un hombre reaccionó y se ofreció llevar él mismo a Carmen en su camioneta. Josep Talleda, padre de familia de 46 años, de profesión tornero, vivía a menos de 100 metros de la casa de los Ávila y era bien conocido en el pueblo. Amable y servicial, solía tener gestos solidarios con sus vecinos. «Yo la llevo», dijo. Al policía le pareció bien, porque en una situación tan angustiante era mejor que Carmen, una adolescente de solo 17 años, estuviera acompañada por alguien de confianza. Con Carmen en el asiento del acompañante, la camioneta de Talleda siguió el auto policial hasta donde estaba el cuerpo. Carmen reconoció el cuerpo de su hermana Montserrat y se alejó del lugar llorando. Talleda, que se había quedado a unos pasos, se acercó y pidió verlo. «Sí, es Monse. La conozco porque lleva puestos unos pantalones que yo le regalé», dijo parado frente al cuerpo. La noche anterior, Montserrat Ávila había salido de su casa a eso de las 22:30, diciendo que iba un rato a la casa de Talleda para ayudarlo a limpiar la tornería. Era algo habitual porque antes Carmen y ahora Monse solían ir al taller para hacer pequeños trabajos a cambio de algún dinero o algún regalo. La madre pensó que Montserrat le estaba mintiendo. Eran más de las 10 de la noche del sábado y seguramente se iría con alguna de sus amigas a la discoteca del pueblo. La dejó ir. La Monse tenía derecho a divertirse un poco. Además, seguramente Carmen, la mayor, ya estaría en la discoteca, que no había muchos lugares para ir en ese pueblo, y eso la hizo sentir más segura. Pero Montserrat no volvió esa noche a la casa. Carmen no la había visto en la discoteca. Todo eso le contó la madre al policía y se interrogó a Talleda si había visto a Montserrat en el taller la noche anterior. Talleda respondió que no y agregó que a esa hora estaba comiendo con su mujer en un restaurante del pueblo. Era una coartada comprobable y fue dejado en paz sin más preguntas. El policía no le preguntó al tornero, que solía hacerle regalos a las chicas, si era él quien le había dado las 5,000 pesetas que tenía en un bolsillo del pantalón. Tampoco le llamó la atención que Talleda, que nunca salía a comer afuera, hubiese ido justo esa noche con su mujer al restaurante.
La investigación quedó estancada y a nadie tampoco le sorprendió que poco después Talleda vendiera su camioneta, que estaba casi nueva, para quedarse solamente con su viejo Renault. Si la policía hubiese revisado sus propios archivos sobre muertes y desapariciones en la zona, habría encontrado un dato del pasado del tornero que podía atarse, aunque débilmente, con la muerte de Montserrat Ávila. 9 años antes del asesinato de la Monse, Francesca Boix, más conocida en el pueblo como Paquita, desapareció misteriosamente de su casa de St. Hilary en el verano de 1978. Después de pasar por 2 casas, porque su trabajo era el de limpieza por horas, Paquita regresó a su vivienda y poco después los vecinos la vieron salir con una bolsa para las compras. Nunca más volvió. Cuando se denunció su desaparición, la policía no encontró ninguna pista que permitiera sospechar qué le había pasado. Era casi seguro que Paquita no se había esfumado por su propia voluntad, porque salvo el monedero y la bolsa de las compras, todas sus pertenencias, incluidos dinero y sus documentos, habían quedado en la casa. Los vecinos de St. Hilary quedaron conmocionados, porque ese tipo de eventos no solían pasar en el pueblo, donde por lo general las autoridades solo deben ocuparse de alguno que otro robo o de una gresca en la discoteca. Muchos vecinos de la joven desaparecida se presentaron en la comisaría para relatar dónde y cuándo la habían visto por última vez, por si les resultaba útil a los investigadores. Uno de los que prestó declaración fue el tornero Josep Talleda, quien aportó un dato que hizo suponer que pese a todo, Paquita se había ido por las propias. La vi subir a un camión con placas franceses, dijo. Era algo verosímil, porque la frontera no queda lejos de St. Hilary, y como no tenían otras pistas, los policías pensaron que Francesca Boix se había ido a Francia para no volver. Caso cerrado. Unos días después de la desaparición de Paquita, cuando los agentes investigaban sin suerte ni resultados el asesinato de la Monse, un hombre que no se identificó llamó por teléfono al destacamento de la policía. La niña fue atropellada por un camionero francés, dijo la voz, y la comunicación se cortó. Nadie recordó que 9 años antes, Talleda había hablado de un camión francés al declarar sobre la desaparición de Francesca. Durante 3 años, la investigación del asesinato de Montserrat Ávila estuvo estancada. Fue el tiempo que necesitó Carmen, la hermana mayor de la Monse, para vencer la vergüenza y el miedo a la condena social que la abrumaba. Finalmente, se presentó espontáneamente ante la policía para contar su historia y la de su hermanita. Relató que desde que tenía 11 años y Montserrat 9, el tornero había abusado de ellas, callándolas con regalos y amenazas. Las hacía ir al taller con la excusa de que le prestaran ayuda, sin que los padres de las niñas desconfiaran de ese vecino tan amable. Una vez allí, les decía que necesitaba que le calentaran los destornilladores. Les decía que recogieran unos cuantos de los que había en la planta baja del taller y subieran al primer piso donde las esperaba. Las niñas lo encontraban siempre acostado, cubierto con una sábana desde los pies hasta el cuello. Les pedía entonces que le dieran uno de los destornilladores, al que envolvía en una bolsa de plástico y luego llevaba debajo de la manta. Las chicas debían entonces calentar el destornillador a través de la manta, pero la herramienta que Talleda les hacía friccionar era su pene. Carmen contó también que cuando se dio cuenta de lo que realmente las obligaba a hacer, tenía ya 14 años. Dejó de ir
e intentó convencer a la Monse que tampoco fuera, pero su hermana no le hizo caso, seducida por los regalos que les hacía el tornero. Montserrat siguió yendo, sin que Carmen pudiera hacer nada. No podía contarles a sus padres lo que ocurría porque le daba miedo y vergüenza hacerlo. Dijo también que unos días antes del asesinato, su hermana le contó que Talleda le había prometido regalarle una moto, pero que cuando se la reclamaba, el hombre le daba unas pocas monedas y le decía que lo haría más adelante. Carmen contó todo esto rojo de vergüenza ante la varonil mirada de 3 guardias civiles. Josep Talleda fue detenido finalmente a mediados de 1990 y en todo momento negó haber visto esa noche y mucho menos matado a Montserrat Ávila. Sin embargo, lo débil de su coartada sobre la cena con su mujer en el restaurante, cuando ella misma declaró que le llamó la atención que lo propusiera algo que nunca hacían, la declaración de un vecino que aseguró escuchar que la cortina del taller de Talleda se levantaba alrededor de las 4 de la mañana, y el relato de Carmen lo dejaron sin salida. Fue finalmente procesado en junio de 1991, sentenciándolo a una pena de 20 años de prisión y con la orden de indemnizar a los padres de Montserrat por los abusos sexuales contra Carmen y Montserrat. Si la pena fue ejemplar, el cumplimiento fue muy corto. Solo estuvo 8 años entre rejas e incluso antes de salir en libertad se le otorgó el beneficio de salidas transitorias por su buena conducta. Durante su estadía en prisión, Talleda hizo amistad con otro preso, el narcotraficante Mustafa Kemal. Al tornero le dieron salidas transitorias y su compinche tras las rejas le propuso colaborar con su pareja, María Teresa Rubio, en el negocio de tráfico de drogas. La mujer vivía en Girona. Talleda se ponía a sus órdenes cada vez que tenía una salida transitoria. En los ratos libres que le dejaba su empleo, con autorización judicial en un molino harinero. María Teresa Rubio desapareció el 11 de enero de 2001 y su cadáver fue encontrado el 22 de febrero de ese año, justo al lado de un camino que llevaba al molino donde trabajaba Talleda en sus salidas. Tenía el cráneo aplastado y la cara irreconocible, por lo que no pudo ser identificado hasta 5 años después mediante pruebas de ADN. El caso quedó archivado y poco después, Talleda pasó de ser beneficiario de salidas transitorias a tener libertad condicional. Corrían los primeros meses de 2002, cuando Josep Talleda obtuvo la libertad condicional. Su pasado lo condenaba. No podía volver a San Hilary, donde su mujer no quería ni verlo, y los vecinos lo consideraban un monstruo. La única persona que lo apoyó fue su hija, quien nunca se convenció de que su padre fuera un criminal. Para ayudarlo a rehacer su vida, le ofreció refugio en un departamento que su pareja tenía en Girona. Viviendo allí, podría volver a empezar, conseguir un empleo y llevar una vida tranquila. Pero Talleda tenía otros planes, o quizás otras necesidades. Pronto estableció una relación con una prostituta albanesa llamada Volka Papa, a quien invitó a vivir en su departamento con promesas de dinero y regalos. Volka, en realidad, ya había dejado la prostitución. Hasta conocer a Talleda, vivía con su antiguo proxeneta, convertido en pareja, un conocido empresario de la ciudad. El tipo la quería y ya no la obligaba a prostituirse. Cuando el 20 de abril de 2003,
un fotógrafo de patos que buscaba retratar a las aves se topó con un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico, comenzó el principio del fin para Joseph Talleda. No fue de inmediato, que la policía centró sus pesquisas en su ex proxeneta, a quien interrogó a fondo. El tipo, fuera lo que fuese, no solo clamó inocencia, sino que explicó, con lágrimas reales en sus ojos, que Volska lo había abandonado por otro hombre que le había ofrecido una vida de ricos y castillos si se iba a vivir con él. Además de contar esa historia sentimental, les dijo a los investigadores que Volska lo había llamado a fines de marzo para pedirle perdón por haberlo abandonado y decirle que quería volver con él. Después de eso, no había tenido más noticias. Lo que sí podía hacer era dar a los investigadores el nombre del nuevo novio de Volska, porque ella se lo había dicho, Joseph Talleda. Entretanto, la autopsia revelaba que Volska había sido asesinada unos 20 días antes, es decir, entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Para la misma fecha hizo su última llamada a su antiguo novio. A Talleda lo interrogaron de inmediato y su respuesta fue que no sabía nada de Volska, que se había ido a fines de marzo. De paso, contó que el proxeneta lo había atacado en la calle. Presentaba golpes y heridas, de modo que era factible creerle. Lo que terminó hundiéndolo fue un cambio en la declaración. Al día siguiente de ser interrogado, presumiendo que la policía allanaría su casa, se presentó acompañado por su hija ante los investigadores y dijo que en realidad el proxeneta y otros hombres no lo habían atacado en la calle sino en su propia casa. Talleda creyó que eso explicaría los rastros de sangre que, pese a haber limpiado a fondo, los policías encontrarían en la vivienda. Lo que no supuso, quizás por su ignorancia, es que los análisis de ADN demostrarían que la sangre no era suya, sino de la difunta Volska. En el juicio, se probaría que la mató allí la noche del 31 de marzo, después de que ella hiciera la llamada a su exnovio. Luego, mantuvo el cuerpo escondido en un freezer durante 20 días, hasta que creyó que era seguro descartarlo en la ribera del río. En marzo de 2006, en el nuevo juicio, se le encontró culpable por el asesinato de Volska y le dieron otra vez una condena de 20 años. Esta vez, solo alcanzó a cumplir 6 años y medio de cárcel. La muerte lo encontró en la prisión el 11 de noviembre de 2012. Tenía 71 años. A su entierro solo asistieron su hija, fotógrafos de prensa y periodistas. Nadie más.